Hemos leído unos versículos muy interesantes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, que los conocemos de sobra, ¿verdad? Sabéis que a mí me suele gustar usar siempre versículos fáciles, versículos que conocemos. Me sorprendía, supongo que se ha estado orando al Señor por China, este país. Me sorprendía cuando el miércoles en la reunión de intercesión contaba un poquito el testimonio de este país, de lo que está pasando allí. Lo vuelvo a repetir por si acaso, no se ha comentado en el culto de hoy. Las iglesias oficiales en China, las permitidas, las que el gobierno, digamos, deja que oficien de alguna forma, las hay de todo tipo, las hay budistas, católicas, evangélicas, las hay de todo tipo. Es decir, la religión en China oficialmente no está prohibida, oficialmente, pero marcando unas pautas, marcando unas reglas. Y es que en vez de en el frontal tener una cruz o tener un texto, ellos tienen el cuadro, la fotografía de, creo que se llama Xi Jinping, el presidente actual en China, y tienen que rendirse a él, tienen que rendir culto a él en cada acto que ellos hagan. Están grabados todos los cultos, todo lo que se dice en los cultos. El gobierno es conocedor de todo lo que se habla, y en cuanto hay algo que transgrede las normas de aquel país, pues clausuran esa iglesia. Pero luego hay otras iglesias que se reúnen en las casas, que esas son iglesias que no son oficiales. Iglesias que están perseguidas por el gobierno porque no están dentro del marco legal, que el gobierno no las controla porque no sabe dónde están. Es una especie de iglesia sumergida, pero que se hace en las casas, pero que de alguna forma el gobierno llega a saber, en algún caso, dónde están, si no todas, unas cuantas. Y estas iglesias, si son clausuradas, son embargados todo lo que tienen, es decir, no hay juicios, no hay nada, simplemente llega allí la policía, confisca todo, se lo lleva donde sea. Imagínate que ahora entra ahí la policía, nos quita todo, nos quita las sillas, todo lo que hay, y a nosotros nos lleva a la comisaría, nos interrogan y nos advierten: como volvamos a cogeros en otra casa, sois metidos en la cárcel. Esto es lo que está ahora mismo pasando en China. Estamos simplificándolo. Por supuesto hay más, porque los hijos de Dios continúan en las casas, son vueltos a acoger, y eso sí, ahora sí son puestos presos, ¿vale? Y las cárceles chinas no tienen que ver nada con las cárceles nuestras. No tienen ni vídeo, ni spa, ni gimnasio, ni piscina, ni sauna, ni cosas de esas como tienen muchas de las cárceles. Allí son otro tipo de cárceles. Así que, por un lado, orar y clamar al Señor para que la fe de los hermanos nuestros en China no caiga. Pero por otro lado, y este es el más importante, prestar atención, porque en medio de la dificultad las iglesias crecen, los hijos de Dios se fortalecen. Se sabe que los cristianos en China son más numerosos que los miembros del partido político del país. Son muchos más, y eso el gobierno lo sabe y no le gusta nada. Pero gracias a Dios. Ahora, nos tiene que servir de atención para darnos cuenta de que cuando las cosas van bien es muy fácil ser un cristiano a medias, ¿verdad? Uno puede servir a Dios o no, hacer lo que él quiera. Viene al culto y luego hace lo que quiere. Pero cuando hay dificultad, cuando hay prueba, se sabe quién es el Hijo de Dios y quién no lo es. Amén. Así que estemos atentos, porque estamos disfrutando ahora de relativa calma, pero no va a ser así siempre. Gloria al Señor.
Bien, vamos entonces al mensaje, que es de lo que se trata esta mañana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. ¿Alguna vez te ha ocurrido que has mostrado disposición a ayudar a alguien, a cubrir sus necesidades, a ser en alguna forma un protector de lo que necesite, uno que está viendo a ver cuándo le hace falta algo y vas y le dices, toma? Y lejos de resultar que esa persona pues te da las gracias o está un poquito diciendo a la gente pues lo que tú eres o no le dice nada, ¿no? Pero en alguna forma está dándote gracias. Lejos de eso, no te hace ni caso. Te desprecia o te menosprecia, como quieras. E incluso a la gente le habla mal acerca de ti. ¿Tú qué harías con una persona así? ¿Seguirías cubriendo las necesidades? ¿Seguirías estando a disposición suya? No sería fácil, ¿verdad? Es más, nos costaría mucho, y me atrevo a decir, hasta dirías, se acabó, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, encima de que tú me respondes de esa forma. Sería una reacción lógica, ¿verdad? Por lo menos durante un tiempo quizás estás extendiendo tu mano, pero luego dices, ya basta, ¿no? ¿Encima de qué? Esto. Pues hoy me gustaría hablar acerca de la manifestación más sublime del amor de Dios hacia la raza humana y de la respuesta de esta raza humana a ese amor sublime manifestado de Dios sobre cada vida. Esa manifestación de desprecio o de menosprecio que la raza humana tiene hacia un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, de tantas palabras, ¿verdad? Hoy me gustaría hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Si creías que lo sabías todo sobre Él, seguro te sorprenderás, porque Jesús no deja de sorprendernos continuamente. Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de ese amor de Dios que no entendemos y que la Biblia misma declara y dice no somos capaces de entender por qué Dios nos ama de esta forma. Pero la misma palabra de Dios dice, cuando estemos frente a Él, cara a cara, amigo, entonces dice que nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos conoció y nos amó. Hasta entonces, la misma palabra dice, vemos como por espejo. Y lo he dicho muchas veces y lo repetiré otras tantas. Los espejos de los tiempos de Pablo no son como los de hoy. Eran láminas de bronce en las que se reflejaba a duras penas una silueta, pero no se podía ver con la perfección con que hoy te miras y dices, ¡ay, mira, tengo un pelito aquí! Entonces no se podía ver nada de eso. Así que la palabra nos dice que no somos capaces de entender el amor de Dios en toda su plenitud. No atisbamos ni tan siquiera a entender en una pequeña parte. No somos capaces de entender absolutamente nada. Algo podemos imaginar, suponer, presuponer, pero no somos capaces, ¿verdad? Durante el mensaje de hoy, a mí me gustaría que te unieras a mí en este viaje sorprendente para tratar de imaginar, para tratar de darnos cuenta la forma en que Dios nos ama. Va a ser muy difícil, será muy difícil, pero por lo menos acercarnos, ¿verdad? Así que en el mensaje de hoy vas a ver que voy a repetir varias veces una frase algo así como esto es necesario que entiendas y recuerdes. ¿Por qué? Porque son esos pequeños principios que nos ayudan en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano,
continuamente. A veces no entendemos algo, pero de pronto viene a nuestra mente un recuerdo, un versículo, una imagen, un testimonio, un algo que pasó, un algo que no entendimos en su tiempo y que ahora entendemos, viene a nuestra mente y decimos, ¡ay! Ahora lo entiendo. ¡Ay! Ahora recuerdo. Y esas cosas pequeñitas, muchas de las veces cuando pasan, pero grandes cuando nos damos cuenta, son las que nos ayudan a continuar en el camino. Hemos leído Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13, y te ruego que tú tengas tu Biblia abierta, porque no vamos a hablar de otros versículos que Juan 1, versículos desde el 1 hasta el 13. No vamos a hablar de otros versículos. Igual alguno menciono, pero hoy intentaré no salirme de estos textos, aunque alguno vamos a recordar, pero son de esos que tú ya lo sabes, ¿verdad? Inevitablemente, para poder entender lo más ampliamente posible Juan 1, versos 12 y 13, nos tenemos que ceñir una vez más al contexto. ¿Y qué mejor que empezar desde Juan 1:1? Evidentemente, ¿verdad? Lo primero que vemos en Juan 1:1, ahí en el verso 1, capítulo 1 de Juan, dice, en el principio. Y claro, cuando tú coges tu Biblia y la centras en Juan 1 y lees en el verso 1, en el principio, ¿qué te viene a la mente lo primero? Pues se deslizan nuestros dedos por las hojas de nuestra Biblia hasta el principio y nuestra mente viaja hasta el Génesis. Génesis 1, verso 1, también dice esa frase, en el principio. La misma frase. Es interesante, ¿verdad? En Juan vemos que en el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y claro, uno lee el versículo y puedes hacer dos cosas. O seguir hasta el verso 2 y sigues para adelante al 3, al 4, al 5, al 6. O te detienes un poco y dices, espera un poquito. Yo quiero entender esto. Quiero darme cuenta de esto. Porque esto tiene que ser importante. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Si nos damos cuenta, en este versículo está haciendo declaraciones harto interesantes y harto importantes. Dice que en el principio, al comienzo, en el punto cero, cuando no había nada, antes de empezar a ver cosas, dice que allí, en aquel instante, era el Verbo. Tú contextualmente sabes que cuando la palabra se refiere al verbo con una V grande, se está refiriendo a Jesucristo, no a otro. No se refiere al verbo, pues como dices, voy a conjugar el verbo, no sé, el verbo soñar o creer o saber o pensar o hablar. No se refiere a este tipo de verbo, se refiere a Jesucristo. Ahora dice, en el principio era el Verbo. Es decir, en el principio estaba Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Amigo, hermano, estas son declaraciones muy importantes. Y fíjate, el verso 2 ratifica lo que está explicando en el versículo 1 y lo afirma. Y dice, es decir, el Verbo, era en el principio con Dios. Vuelve a ratificar Juan, inspirado por Dios, que esto estaba pasando de esta misma forma. Y claro, cuando uno vuelve al versículo 1 y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, algo más aprendemos y entendemos, porque Juan está explicando en este versículo la Trinidad de Dios. Es asombroso. Asombroso. Está diciendo que Dios no es uno, que al menos Dios son dos. Al menos. Pero luego tú sabes que son tres. Está hablando de una pluralidad en unidad.
Está manifestando y está explicando Juan que Jesús está dentro de Dios, pero que forma parte de Dios. Es el concepto que es tan difícil de explicar y que ha invertido tanto tiempo. Y Juan lo resume en 2 sencillos versículos que nos tienen que hacer entender que la Biblia nos explica las cosas con más claridad que lo que nosotros podamos tratar de explicar. A veces nos enredamos y nos enrollamos y ampliamos y nos vamos por las ramas. La palabra de Dios es sencilla. Antes dije que vamos a ir mencionando en el mensaje de hoy, en algunas veces, la frase que esto es importante y que es necesario entender y recordar. Y lo primero que vamos a hacer y vamos a decir que es necesario entender y recordar es que estos versículos nos hablan de 3 cosas muy importantes que vamos a ver ahora mismo. Una de ellas, que Dios existía antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si Dios estaba en el principio antes de que existiera nada, es porque Él estaba antes de. Luego, la primera cosa que es necesario entender y recordar es que Dios estaba antes de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y no me refiero únicamente pues al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, a los animales, al cielo. No me refiero a eso solo. Me amplío más y voy a los ángeles y cualquier otra creación que puedas imaginar. Porque en el principio, antes de cualquier cosa, estaba Dios. Luego, lo primero que hemos de entender y recordar es que Dios estaba antes de cualquier cosa. La segunda cosa importante que entendemos en estos 2 versos y que es necesario entender y recordar es que Dios creó todas las cosas. Y eso nos habla del poder de Dios. Eso nos habla de la capacidad que tiene Dios para crear algo a partir de donde no hay nada. Hoy es sorprendente, ¿verdad? Porque algunos, científicos, inventores, hombres de a pie, hombres ilustres, personas ilustres, mujeres, jóvenes, lo que sea, dicen, he creado. No has creado nada. Simplemente has cogido algo que estaba allí o has descubierto algo que estaba escondido, enterrado, oculto, que no se conocía, pero que estaba. Lo has descubierto, lo has juntado, lo has unido con otras cosas y has creado, pero realmente no has creado. Has dado forma a algo con cosas que ya estaban. Pero no fue así con Dios, porque cuando Dios estaba, no había nada. Y Dios empieza a crear de donde no hay nada. Luego, esto nos habla de otra cosa que es importante entender y recordar para nuestra vida. Es que estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Habrá en esta vida, en esta tierra, habrán muchas personas que tengan mucho poder, mucha capacidad para inventar, para pensar, para descubrir, para juntar, para crear, entre comillas, pero estarán muy lejos de la omnipotencia de Dios, muy lejos, demasiado lejos. El segundo principio es esto, que estos versículos nos hablan de la omnipotencia creadora capaz de Dios para crear de donde no hay nada, para dar vida donde no había vida, para dar forma donde no había forma, para hacer donde no había nada. Amén. Gloria al Señor, es importante. Y la última cosa es, a ver, ¿dónde está? Sí. Todo esto que acabo de decir en esta segunda parte, o sea, en esta parte 2 de las 3 cosas importantes, Juan magistralmente lo describe una vez más. Yo me he enrollado mucho.
Pero Juan lo resume en el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ah, ya ves tú. Juan, inspirado por Dios. En poco menos de 3 líneas resume lo que yo me he extendido en 5 o 10 minutos de explicación y de frases y de palabras. Juan lo resume ahí. Entonces, es importante entender esto porque es precioso, vamos. Ahora bien, podemos afirmar que antes de la creación no había nada. ¿Por qué? Porque en el principio, Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero antes de este principio, Juan dice, ya estaba el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esto nos lleva a algo necesario para recordar. Y es interesante. A Dios no le hace falta la creación. Igual tú pensabas que sí, pero no. Él ya estaba en el principio, antes que nada. Y estaba bien. No necesitaba nada. Pero empezó a crear. Empezó a hacer cosas. Recuerda, es importante entender y recordar que a Dios no le hace falta nada de lo que hay. No le hace falta nada, entendiendo esta frase. No le hace falta nada. Lo usa, lo utiliza, hace con ello lo que quiere, porque es suyo, evidentemente, pero no le hace falta. A nosotros ahora cuando vamos a casa nos hará falta comer. Esposo, a ver qué has hecho hoy para comer. Y ponte a la mesa, venga, que tengo un hambre, me rugen las tripas. Nos hace falta, pero es que a Dios no le hace falta. Él creó todas esas cosas. Y cuando las creó, en su creación más sublime, en su creación más importante, su creación más principal, y vuelvo a decir, en su creación más importante, creó al ser humano. Y le dijo, mira, ¿ves todo esto? Lo he creado para ti, para que lo sojuzgues y para que lo gobiernes. Entonces es importante recordar que la creación de Dios no fue creada para Él, fue creada para nosotros, para ti y para mí. Y tenemos la responsabilidad de sojuzgarla y de cuidarla. Algunos piensan que los hijos de Dios estamos en contra de cuidar la tierra. No, al contrario, somos los que más tenemos que cuidarla. Por supuesto que sí. Entonces, esto es necesario entender, porque en Génesis 1, 28, Dios se lo repitió al ser humano, le advirtió que te quede claro, todo lo que está aquí, todo lo que tú ves, todo lo que tú tocas, todo lo que he hecho, es para que tú lo sojuzgues y lo cuides. Importante. Ahora, avanzando en la lectura de Juan 1, llegamos a Juan 1:4, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es interesante. ¿Por qué? A veces este versículo se coge por los contrarios a creer en Dios y por los contrarios que están dispuestos a usar la palabra de mala forma para ponerse en contra de Dios. Dice, mira, ves, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hablando del tiempo pasado. Es decir, si la Biblia dice esto es que ya no está en él la luz y ya no es la luz de los hombres. Era en un tiempo, fue, pero ya no lo es. Pero de nuevo este versículo en el contexto de la lectura no nos permite usar la forma pasada exclusivamente del verbo estar para pensar que estaba pero ya no está. Lo que está diciendo este versículo es que de la misma forma que está hoy y estará siempre, estaba antes.
Eso es lo que dice este texto. Y no da lugar para más cosas, no da lugar para ninguna otra explicación ni para ninguna otra cosa extraña. Y esto es también importante recordar. Cuando te venga alguien diciendo, ¿ves? Juan 1:4 habla de que estaba y era, pero es que eso era antes, pero ahora ya no. Dios fue, pero ya no es. ¿Cómo? Perdona. De la misma forma que Dios es y será, estaba desde antes. ¿Por qué? Porque desde el principio, en otras partes dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba antes, el que está ahora y el que estará siempre y el que estará al final, cuando ya no quede nada, Él continuará estando. Gloria al Señor, continuará estando. Ahora, el versículo 4 no solamente nos dice que en Él estaba la vida, sino que además dice que esta vida era la luz de los hombres. Y claro, este versículo así, leído solo, pues no puede decir nada, vamos a decirlo, relevante. No puede decirnos algo nuevo. Leído aisladamente, es simplemente informativo, pero no aquí hay encerrada mucha enseñanza. Aquí hay encerradas cosas que son importantes y fundamentales para nosotros. La creación suprema de Dios. Hay encerradas cosas que son realmente importantes. Y una vez más, nos es necesario tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque una vez más el versículo 5 explica lo que en el versículo 4 empieza. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y tú dices, pues vaya una cosa, eso ya lo sé. Si yo con una... Sí, pero a la luz del versículo 4 es de extrema importancia. La luz en las tinieblas resplandece y aún dice más, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dices, pues vaya cosa, mira. Seguro que tú lo has visto muchas veces, pero yo te voy a explicar porque estoy convencido y algún día te vas a dar cuenta si aún no lo has hecho. Yo acepté al Señor, creo que fueron con 23 años. ¿Eh? Sí, yo creo que se me va el tiempo. Hasta los 23 años hice en esta vida muchas cosas, pero principalmente en todos esos años mi vida se desarrolló en el ámbito del monte. Me gustaba la montaña. Desde los 6 años que yo recuerde que hice el campamento primero, la montaña ha sido mi pasión, la montaña ha sido mi atractivo, la montaña ha sido mi vida, la montaña ha sido todo para mí. Y estoy convencido, y así lo he visto muchas veces, de que Dios ya me estaba cuidando. Por supuesto, estoy convencido, pero estoy convencido. Estoy convencido, así lo creo. Y tantas veces en el monte, haciendo cosas, viendo cosas que igual podía atisbar. Cuando vine al Señor entendí, y aún hoy, después de los años, sigo entendiendo tantas cosas que antes no era capaz de. Estaba viendo cosas, pero no podía ver en profundidad, en extensión. Al hilo del mensaje de hoy, me acuerdo cuando estaba en la unidad especialista alpina de la Cruz Roja, me acuerdo que hicimos, un día fuimos a hacer unas prácticas de rescate en pared. Y tú dices, bueno, pues sí, realmente hacíamos prácticas de esas cada fin de semana. Pero aquel día fue un día especial, fue un día diferente al resto. ¿Por qué? Porque fuimos a hacer unas prácticas de rescate en pared una noche sin luna. No había luna. Yo no sé si te has aventurado a andar en el monte en una noche sin luna. Cuando hay luna, algo más o menos ves. Y cuando los ojos se aclimatan, ves más. Pero en una noche donde no hay luna, te garantizo que no ves nada. No ves lo que tienes allí,
delante. Y a nosotros se nos ocurrió ir a hacer prácticas de un rescate en una pared. Y no en una pared de 5 metros, en una pared de 300 metros. Imagínate. Los escaladores que fueron a la pared, yo no fui, pero yo me quedé allí en el puesto base. Los escaladores que se fueron acercando a la pared con sus frontales, linternas ahí, y cuando llegaron a la base de la pared, nosotros que estábamos a 2 kilómetros o 3, porque había que bajar primero, cruzar un río, llegar a la pared, 3 kilómetros, 3 kilómetros, teníamos nosotros un cañón de luz. Un cañón de luz con una luz extremadamente potente, dotado con unas lentes, un aparatejo, una cosa así largo, ancho, un grupo electrógeno, no sé, 3.000 vatios de luz, creo que eran, una burrada. Montado sobre un trípode y le dimos al interruptor, madre mía, lo que fue aquello. Los escaladores pudieron hacer el rescate y cuando ellos volvieron, dijeron, se veía como a plena luz del día. Yo cuando conocía el aparato eso porque estaba ahí en nuestra sede, habíamos ido con él a ferias, enseñado a la gente, era un cañón hecho en Francia, la gente se sorprendía, pero no lo habíamos puesto a prueba. Y aquel día sí. Imagínate en medio de toda la oscuridad, ¡bum!, una haz de luz potente y en la pared de 300 metros una iluminación como si fuera de día, a 2 kilómetros. En el resto por donde el haz no estaba, era tinieblas. Continuaba la oscuridad completa, pero aquel cañón de luz rompía las tinieblas, deshacía las tinieblas y las mandaba literalmente a paseo. Ya no había tinieblas. Todo era luz. La luz del cañón se abrió paso entre las tinieblas y las disipó, las separó por completo. Es solo un ejemplo de lo que yo recuerdo. Vago en mi mente, esto pasó hace muchos años, pero mira lo que dice el versículo 5, leído con el recuerdo y lo que tú hayas podido ver, igual cuando has ido en el monte y has encendido la linterna, la vela, o cuando vas en el coche y pones las largas, la cosa cambia. Ves de una forma diferente. Estás rompiendo las tinieblas. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y lo importante, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Y esto nos recuerda algo que también tenemos que entender y recordar, porque es importante para nuestra vida cristiana. Nosotros, la palabra dice que estamos en este mundo. Jesucristo oró por nosotros diciendo, Padre, no te pido que nos quites del mundo. Es decir, estamos en el mundo, estamos en las tinieblas, estamos inmersos en esa oscuridad espiritual, pero la luz brilla sobre nuestra vida. Podemos ir viendo por dónde vamos andando, a pesar de estar en tinieblas. Y este es un principio importante, pero el más importante, amigo, hermano, el más importante es que sean cuales sean las tinieblas que están cubriendo tu vida, la luz prevalece sobre las tinieblas. Gloria al Señor. Y eso no lo quita nadie. Porque lo estás viendo de forma práctica en la vida muchas veces y la Biblia te lo confirma. Y si Jesucristo es esa luz y las tinieblas representan a Satanás y sus huestes, por más que Satanás se empeñe y se empeñe, porque se empeña, y tú lo sabes, se empeña, y a veces nos tumba al suelo, y a veces las tinieblas nos cubren, pero la luz es más potente que las tinieblas. Gloria a Dios, y eso es mucho más importante, y lo que nos tiene que hacer recordar que si estamos en la luz de Cristo, las tinieblas se separan. ¿Cómo se separó el Mar Rojo? Exactamente igual, que es otro símil de lo que pasó. El Mar Rojo representaba el mundo, las tinieblas, pero se abrieron. ¿Cómo?
a la voz de Cristo. Gloria al Señor. En cuanto Moisés, obedeciendo a Dios, puso la vara sobre el mar, ¡rum! ¡Ja! Gloria al Señor. Y, amigo mío, el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. No dice resplandece, a veces sí, a veces no. Dice resplandece, eso es absoluto. Son de esas palabras absolutas como son sí, como son no, como son siempre, como son nunca. Son palabras absolutas. Entonces es absoluto. Seas cuales sean las tinieblas que cubren tu vida, la luz las disipará. Pero hay que andar en la luz. Esa es la responsabilidad nuestra, tuya y mía. Ahora, seguimos adelante. Dice Juan, capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Vamos a dejarlos de momento. Luego vamos otra vez a cogerlos. Pero, mira, viene ahora el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 10 dice, a lo suyo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no conoció. Ahora bien, a ver, está Eliene, Manuel, Erwin no está, se escapa. Ay, qué pena. Los alumnos de INSTE saben que el versículo 10, que repite por 3 veces la palabra mundo, la interpretación de cada una de esas 3 veces es completamente diferente. Es decir, cuando tú lees en el verso 10, y en el mundo estaba, ese mundo se refiere a una cosa. Y luego dice, y el mundo por él fue hecho. Se repite la palabra mundo, pero se refiere a otra cosa diferente. Y la tercera vez dice, pero el mundo no le conoció. Y se repite la palabra mundo, pero no se refiere ni a la segunda ni a la primera vez. Se repite una misma palabra, pero el significado es diferente. Dice, en el mundo estaba. Esa palabra mundo se refiere a la creación sublime de Dios, a la humanidad, a lo largo de toda la historia. Dios siempre ha estado en el medio de todas las personas a lo largo de todas las épocas. Dios siempre ha estado cerca, Dios siempre ha estado próximo, Dios siempre ha estado bien cerquita de cada situación, de cada persona, al lado de siempre, de todas. Dice, en el mundo estaba, y recuerda, estaba, aunque es un tiempo pasado del verbo estar, no se está refiriendo a que estaba y ya no está. Repito, se está refiriendo a que de la misma forma que está y estará, estaba. Eso quiere decir. Y la segunda parte del versículo 10 dice, y el mundo por él fue hecho. Aquí sí se está refiriendo a la creación de Dios. La creación de Dios en los cielos, en la tierra y en los mares. A ese infinito, a ese global. Ayer, creo que fue, ayer cuando estaba, no sé si fue, bueno, ha sido en nuestros días. He escuchado en alguna parte que hay más estrellas en el infinito, o ha sido en una meditación. ¿Cuántos saben que estoy colgando en mi estado todos los días versículos de Proverbios? Y pongo una postal diferente. ¿Cuántos sabéis esto? Solo es una lástima. Te estás perdiendo algo interesante. Y aparte de eso, incluyo un enlace a La Buena Semilla, que es un calendario que seguramente lo conoces de muchos años de taco, que arrancabas hojitas, lees y luego la tiras, la guardas o la das. Bueno, pues ahora eso está en las redes y es tremendo. Estoy incluyendo todos los días en mi estado. No te estoy diciendo que lo mires, pero es una lástima. Porque a veces consultamos en las redes otras cosas. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, pues creo que ha sido ahí, en uno de esos días, que la ciencia dice que hay
más estrellas en el cielo que granos de tierra, de arena, juntando todas las playas del mundo. Imagínate que hay playas. Mira que hay playas en el mundo. Y mira que vas a una playa y tiene millones de granos de arena. Pues la ciencia dice, yo no sé si es así, ¿verdad? Pero si la ciencia lo dice, pues algo será, ¿no? Que hay más estrellas en el cielo que granos de arena juntando todas las playas del mundo. Interesante, esa creación es a lo que se está refiriendo esta parte segunda del verso 10. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Esa tercera parte, esa tercera palabra, mundo, se está refiriendo a una parte, por desgracia, a una gran parte de la palabra mundo primera. Es decir, Dios creó toda la humanidad, pero una gran parte de esa humanidad no quiere saber nada de él. Me atrevería a decir que toda la humanidad de por sí no quiere saber nada de él. ¿Por qué? Porque todo el contexto de Juan 1, desde el verso 1 hasta el verso 13, nos damos cuenta de que para conocer a Dios hay que acercarse a Él. Para conocer a Dios hay que abrir la puerta de nuestro corazón. Pero mira lo que dice, verso 10, última parte, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿quiere eso decir que Dios no quiere saber nada de toda esa gente que no quiere saber nada de Él? Que niega la existencia de Dios, que niega la eficacia de Dios, que en el mejor de los casos piensa, sí, Dios antes era y hacía, pero ahora ya no se interesa por estas cosas. Te garantizo que la misma palabra afirma que Dios está llamando a la puerta de cada corazón continuamente. Ahora lo está haciendo. Y lo está haciendo con cualquier persona, a través de tantas cosas. Yo tuve que estar 23 años sin conocer a Dios, pero estoy convencido de que Dios estaba llamando cada segundo a la puerta de mi corazón. De muchas formas, a través de esas puestas de sol, de esos ríos majestuosos, de esos bosques tremendos, de esos paisajes que son indescriptibles, de esas situaciones en las que mi vida corría peligro, la mano de Dios estaba ahí, continuamente. Continuamente, estoy convencido. Es de esa forma. Ahora, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A ver, no les voy a poner una dificultad a los alumnos de este. Pero ¿qué podrá significar ahí en el versículo 9 esa palabra mundo? ¿Podrá hacer referencia a la humanidad desde el principio hasta el final? ¿Podrá hacer referencia a lo que Dios ha creado? ¿Podrá hacer referencia quizás a la sociedad actual que no quiere saber nada de Dios? ¿A los principios, a las normas que están en contra de Dios? ¿Podrá hacer referencia a esas cosas? ¿A cuál de las tres cosas? Doxológicamente no te lo puedo confirmar 100%, pero particularmente pienso que se está refiriendo a las tres. Podría muy bien referirse a las tres cosas. Jesús dejó la gloria inmortal de donde estaba para venir a habitar en medio de la humanidad, y lo está haciendo desde el principio. Porque Él bajó, si el Verbo es Dios, si el Verbo era con Dios, si el Verbo está con Dios, si el Verbo es Dios, Jesucristo bajó a pasearse por el huerto del Edén cuando estaban solamente 2 personas sobre esa tierra. Y se sigue paseando por el huerto de esta vida buscando a personas. Y lo seguirá haciendo. Entonces, Jesús dejó esa situación eterna y descendió a la humanidad pasada, presente y futura. Jesús abandonó el cielo, morada de Dios,
El tercer cielo que la Biblia habla para descender a la creación de Dios. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Segunda cosa. Y qué duda cabe, qué evidencia tenemos tan importante y tan clara de que Dios se acerca a la humanidad corrompida, a la humanidad en pecado, a la sociedad que no quiere saber nada de Él. Jesús se acerca a sus vidas, claro que se acerca. Entonces, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, pero que no todo hombre es capaz de ver porque se fija en las tinieblas más que en la luz. Muchas veces dice, venía a este mundo. ¿A qué mundo? Pues a los tres tipos de mundo que luego clarifica el versículo 10. Por eso es importante, una vez más, recordar, no dejar de lado los contextos, porque son necesarios para nuestro estudio, para nuestro entendimiento y para nuestro recordar la palabra de Dios. Esto es importante, versos 9 y 10. Este principio, Jesucristo, Dios abandonó su... A Él no le hace falta nada, no le hace falta a nosotros, por favor. Somos necesarios en esta tierra, pero no somos imprescindibles. Uno se muere y se le llora un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, 2 años, pero luego se olvida. O por lo menos ya no es de la misma forma que antes. Y es razonable, no sé si decir lógico, pero es razonable. A Dios no le haces falta tú y no le hace falta que los campos estén verdes o que llueva o no llueva o que el día salga con sol o sin sol, o que dure más o menos, o que el mar se ponga bravo. No le hace falta. ¿Por qué? Porque esté como esté, Él dice, calla, enmudece, y ya está. Y se hace lo que Él quiere, punto final, se acabó. Hay una canción de Marcos Witt que a mí me gusta mucho, Joana lo sabe, y sabe que a mí me gusta mucho. Dice que Jesús, no entra en debate con el diablo, no entra en discusión con nadie, Él simplemente está y se hace lo que Él quiere. Cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, y el diablo vino, dime, ¿en qué instante Jesús trató de explicarle a Satanás Mira, es que hay un versículo que dice, y esto significa que... No, dice, la Biblia dice esto, se acabó. Jesús no entra en distancias, Jesús no entra en disputas, Jesús no entra en coloquios, no, Él dice y se hace, se acabó. Se sienta en la barca, se duerme, y Jesús calla, enmudece, y ya está. No entra en discusiones. ¿Por qué? Porque es la luz. Y cuando la luz alumbra, las tinieblas se apartan. Que no les queda otra. No les queda otra. Amén. A pesar de estar en el mundo, a pesar de poner a disposición de las personas ese amor sublime, ese deseo de poder recuperar la comunión, el contacto, el diálogo, de poder recuperar para nosotros, que no para Él, porque, insisto, a Él no le hace falta nada, pero a nosotros sí nos hace falta, y mucho, la luz de Dios nos hace falta. Y es necesario que nosotros tratemos, no voy a decir de cualquier forma, porque solamente hay una forma, y es a través de Cristo Jesús. Pero es necesario que tratemos de recuperar esa luz. ¿Por qué? Porque es vital. Porque hemos leído al principio que en Él estaba la vida. Y ese estaba, te repito, estaba, está y estará. Y esa vida es la luz de los hombres. Necesitamos esa luz de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma de que las tinieblas... Es necesario entender y recordar todos estos principios. Ahora, dice el verso
9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, se estaba dirigiendo, estaba viniendo su primera venida corporal y física de Cristo. Más a todos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, tremendo, ¿verdad? Verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Atención, porque cuando uno lee este versículo dice, sí, fíjate, o sea, Israel no hizo ni caso, encima le clavaron en la cruz, si yo hubiera estado allí, ¿Cuántas veces no he escuchado esto? Si yo hubiera estado en la crucifixión de Cristo, cuando decían todos crucificarle, yo hubiera salido delante y de, pero ¿qué hacéis, manada de...? Gritaríamos quizás más fuerte que nadie, crucificale. ¿Por qué? Porque las tinieblas cubrían la tierra. Amén. Tremendo. El versículo 11. Injustamente lo clasificamos y lo aislamos y decimos, se está refiriendo a Israel. Y en cierta forma sí, pero no en cierta forma absoluta. Sí, se está refiriendo a Israel, pero no solo a Israel, como ahora vamos a ver. A pesar de estar en el mundo desde el principio de los tiempos, en el presente, en nuestro presente y en el futuro, a pesar de eso, hemos leído que el mundo no le conoció. El mundo no quiso saber nada de él. Entonces, Dios, en su misericordia, porque ten en mente que a Dios no le hace falta nada. Por favor, recuérdalo siempre. Que demasiadas veces podemos pensar, sí, Señor, ¿dónde estarías tú si yo no estuviera aquí? No con esas palabras y de esa forma, pero sí con nuestros actos muchas veces. Menospreciamos a Dios de tal forma que le relegamos al último lugar en la fila, le tenemos ahí escondido en el bote de los cacharros y solamente recurrimos a Él cuando no somos capaces. En alguna forma nos hacemos más grandes que Dios. Craso error. Pero en su misericordia, en su gracia, en el conocimiento que Él desde el principio de los tiempos tenía de todo lo que iba a pasar y que Efesios nos habla de una predestinación que no es la que pensamos, sino que es lo que Dios ya sabía que iba a pasar, en su amor sublime por la humanidad, ampliado a la tierra, claro, evidentemente, pero principalmente por la humanidad, porque mira, alguna vez he hablado con alguno que adora a los perros, que ama a los perros, y es una cosa bonita, amar a los animales es una cosa interesante. Los animales nos enseñan muchas cosas. Nosotros cuando hemos tenido por años un perro en casa, a mí personalmente yo he aprendido muchísimo con aquel animal, anda, que no he aprendido y no he entendido la palabra muchas veces, claro que sí. Pero el animal cuando muere no va al cielo. El animal cuando muere no tiene un alma inmortal que está... No, pero solamente tú y yo. Es decir, todos los esfuerzos de gracia, misericordia de Dios están dirigidos hacia la humanidad. La tierra se beneficia de todo eso, por supuesto. Pero la tierra va a ser destruida por completo y no quedará nada. Solamente las almas son eternas, solamente las almas son inmortales, solamente las almas son infinitas. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así, a diferencia del resto de las cosas. Entonces, en su misericordia por esta humanidad, el Señor se proveyó y escogió a un pueblo que algunas veces he escuchado, sí, porque escogió a los mejores. Pues no, escogió precisamente a los peores.
Precisamente, porque Dios repite, como bien sabes, en su palabra varias veces, rebelde y contradictor, refiriéndose a su pueblo. ¿Sabes tú? Pero bueno, escogió a un pueblo y ese pueblo hizo de Dios su estandarte, hizo de Dios su bandera. Y Dios además le dio conocimiento, le dio protección, porque es verdad, Dios protege a Israel, claro que lo protege, aún en los tiempos de hoy. Y lo hemos dicho muchísimas veces, y tú lo estás viendo, ¿cómo es posible que rodeado de semejantes sobreviva? Ahí está, la protección de Dios, clara y evidente, y nadie en el mundo lo entiende, pero es real. Ahí está. Ahora Dios escogió este pueblo menospreció a Dios. En Marcos y en Lucas tú puedes leer que literalmente Israel desechó a Jesucristo y por tanto desechó a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Punto. Entonces, desechó a Jesús, desechó a Dios. No hay vuelta de hoja. Y el mismo Pedro, en el libro de los Hechos, en el primer mensaje, Pedro antes no era capaz de levantar su boca, era un hombre, un pescador. Sí, un pronto, pero luego peor. Ahora, después de que el Espíritu Santo vino a su vida, después del Pentecostés, el mismo Pedro no era el mismo que antes. Era diferente. Y Pedro se levantó allí en el templo, desde aquel lugar en el que el Pentecostés vino a su vida, cuando decían todos, estaban llenos de mosto. Y Pedro se levantó y les explicó. Y les dijo, vosotros habéis desechado la única oportunidad, la única luz. Lo habéis desechado, lo habéis menospreciado, lo habéis quitado de vuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo escribe una carta, Romanos, maravillosa, recomendable. Y en la carta escribe, ciertamente Israel desechó a Dios, pero Dios no desechó a Israel. ¡Wow! ¡Wow! Al principio dije, ¿alguna vez has intentado ayudar a alguien, extender tu mano sobre alguien? ¿Lo has hecho? Y la respuesta ha sido contraria, ha sido, no quiero saber nada, hablar mal. Pues eso es lo que ha hecho Israel. Pero Dios no le ha desechado. El amor de Dios es sublime, es diferente, no tiene que ver nada. ¿Desechó Dios al mundo? No, para nada. Mira que el mundo aborrece a Dios, mira que el mundo habla en contra de Dios, mira que el mundo no cree en Dios, mira que el mundo blasfema contra Dios, pero ¿desecha a Dios al mundo? No, no lo desecha, lo ama. Y lo ama de tal forma que entregó lo único que tenía. Se entregó a sí mismo. Porque una vez más, si Jesucristo es el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios, Dios se desechó a sí mismo. Dios se dio muerte a sí mismo por amor. Y ahí llegamos a ese maravilloso versículo 12 y 13 que hemos leído al principio. Dice, mas a todos los que le recibieron. Es decir, en medio de todo ese mundo, sea Israel, sea quien sea, en medio de todo ese mundo hay un versículo. Qué importante es este versículo. Más a todos. No dice más a algunos que no, dice más a todos los que le recibieron. Es decir, la promesa está para todos, no está para algunos, está para todos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, para evitar que alguna vez a nuestra vida aflore la idea de decir, sí, bueno, es que yo me esforcé por creer en Dios. Estaba metido en la droga, estaba metido en el sexo, estaba metido en el alcohol, estaba metido en la mentira, estaba metido en lo que fuera. Y yo me esforcé por creer en Dios. Para un momento, para eliminar todo eso y para evitar que el ser humano pueda creer que él hizo algo,
el contexto del versículo 12 es el versículo 13. Y dice, los cuales, ¿quiénes? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. Dice, y los cuales no son engendrados, es decir, los cuales no son creados. Tú sabes que Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo este asunto, porque Nicodemo, conocedor de las Escrituras, no se daba cuenta del tema. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no son engendrados genéticamente. Porque tú seas hijo de papás creyentes, tú no eres creyente. Porque tú seas hijo o nieto o sobrino o amigo, conocido o íntimo de personas salvas, tú no eres salvo. Porque tu amigo de al lado, porque tu hermano de al lado, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, está alabando al Señor, tú no alabas al Señor, salvo que lo hagas, claro, evidentemente. Pero eso sea una cosa personal, tuya, no porque lo haga el de al lado tuyo, tú te vas. A veces nos vemos beneficiados, como la tierra se ve beneficiada de las actitudes de las personas, claro que sí. Pero no por eso significa que la tierra sea salva. No significa por eso que tu hijo sea salvo si tú eres salvo. No. Y por eso está ese versículo 13 maravilloso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Efesios lo clarifica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Ah? ¿Entiendes? Gloria al Señor. No es por nosotros, es por Dios. Amén. Solamente por Él. Aleluya. El Verbo, Jesucristo, no necesitaba amarnos, pero nos amó. No necesitaba venir a este mundo, pero vino. No necesitaba hacer nada por este mundo, pero lo hizo. Lo hizo. Y aunque el mundo le ha desechado, hay un pequeño remanente que está a su lado, caminando entre las tinieblas, pero alumbrado por esta luz verdadera que ha venido a este mundo, que estaba en el mundo, pero que vino a este mundo y que continúa en este mundo. Ahora, si aún no formas parte de este pequeño remanente, de este pequeño pueblo, de este Israel espiritual, de este pueblo escogido por Dios, que no es que Dios lo haya escogido, sino que este pueblo ha aceptado ser escogido por Dios, es diferente. ¿Entiendes el concepto? No nos hemos esforzado por ser salvos, hemos admitido la salvación ya conseguida por Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y te estarás preguntando, ¿y cuándo vas a explicar en los versículos 6 al 8? Ahora. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si ya eres parte de este pueblo, si no lo eres, tienes la oportunidad ahora de serlo. Pero si ya eres parte, dices, no, yo sé, ya soy salvo, no me hace falta que me sueltes otra vez el sermón de cómo ser salvo, porque ya sois... Bien, gloria al Señor, ya eres salvo, perfecto, tienes la responsabilidad de ir con la luz a las tinieblas. ¿Ah? ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es esto? Que cuando te acerques a las tinieblas, no puedes ser como ellos son. Tienes que continuar siendo luz. Hay quien se acerca a las tinieblas y dice, voy a ser como ellos para que no se me note. Por si acaso se ríen de mí, o por si acaso, o porque me gusta ser como ellos. Si te acercas a las tinieblas, tienes que continuar siendo luz. Porque si no, vamos mal, ¿eh? ¿Hablará Jesús de ti y de mí como hablaba del apóstol Juan o del siervo Juan? Perdón, de Juan. Dice el versículo 6, refiriéndose a Juan,
no el apóstol, perdón, sino Juan el Bautista, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, no en él. Él era la tubería por donde el amor de Dios discurría. Él era el portador de esa luz. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, ¿hablará Dios de nosotros? ¿Hablará Jesucristo de ti, de mí, de la misma forma que hablaba de Juan el Bautista? ¿Hablará de la misma forma? ¿Le hablará Dios de la misma forma a Satanás cuando hable de nosotros de la misma forma que habló de Job? ¿Hablará de la misma forma? Esta es la pregunta. Para nosotros, los que ya somos salvos, que no necesitamos nada porque ya estamos en la luz y ya todo va bien y gloria al Señor, ya no me hace falta nada, ya voy derechito al cielo. Cuidado que aún no estás en él y aún pueden pasar muchas cosas. Dios, Jesucristo, sigue siendo Dios a pesar de cuál sea tu decisión. Puedes salir de esta puerta siguiendo sin creer o creas en Dios. Pero Dios va a continuar siendo Dios. Inevitable. Eso es insustituible. No cambiará nada. Sea cual sea la decisión tuya, Dios continuará siendo Dios. Y de la misma forma que continuará siendo Dios, continuará manifestando su amor hacia ti, aunque no creas en Él. Y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque Dios tiene un amor tan sublime, tan diferente, tan distinto a lo que entendemos por la palabra amor, aunque seamos unos poetas maravillosos y bueno, nos vayamos por las ramas del árbol del amor. Y Dios está muy por encima de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Como dice la canción, aleluya, Dios es amor y como el versículo mismo habla. Y por esa razón nos provee de la oportunidad de formar parte de su pueblo. Ahora tú puedes llegar a formar parte de su pueblo si quieres. Esta es la decisión tuya, pero recuerda, sea cual sea la decisión, Dios continuará siendo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amigo, hermano, si no eres miembro del pueblo de Dios, ahora puedes serlo, ya lo sabes perfectamente. Hablaba hace poco con un joven, me whatsappeaba un joven que llegó a Castro hace unos meses y me escribió hace unos meses diciendo que, bueno, que en su país, que era poco menos que el profeta, era usado por Dios, maravilloso. Digo, bueno, está bien, a ver cuándo vienes ahí a la iglesia. Tengo unas ganas de conocerte y de que me instruyas con todo lo que sabes. Así pasaron los meses. Me llamó por teléfono hace 10 días. Está metido en la droga. Aquí en Castro. Hasta el fondo. Y él hace 10 días le dije, ven a la iglesia. Y ven antes. Vamos a hablar. Ven antes. No vino. Me whatsappeó esta semana. Dijo, pastor, estoy hundido en la miseria. No quiero estar más hundido. Soy como el hijo pródigo. Necesito ayuda espiritual y humana. Yo le dije, mira, ven a la iglesia. Te esperaba el otro día, pero ven a la iglesia. ¿Le estás viendo aquí? No. Es una lástima. Pero Dios sigue amando a esa persona. Y sigue brindándole oportunidades. Si algún día él cruza esa puerta y entrega su vida al Señor, el Señor le recibe. Y nosotros le recibimos. Gloria a Dios. Ya tendrá Dios un trato con él. Lo tendrá. Pero Dios le seguirá amando. Y le amará. Porque le ama desde el principio. Amén. Ese es el amor incomprensible. Y esa es la oportunidad que Dios nos brinda. Y esa es la oportunidad que Dios te está brindando. Si ahora no eres hijo de Dios. Y si ya lo eres, recuerda, ¿podrá hablar Dios de ti como hablaba de Juan o de Job? ¿Podrá hablarlo? Ese es el reto. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Oh, ¡qué versículo! Ojalá no estuviera en la Biblia.
Ese versículo incomoda mucho la palabra, incómoda, porque nos muestra la realidad de nuestra persona. Amén. Así que, desde este punto, desde esta perspectiva, entrega tu vida al Señor. Ahora, yo no voy a pedirte ni que levantes la mano, ni que pases al frente, ni que ore por ti. No, porque es el Señor quien salva. Otras veces voy a hacerlo, pero ahora no. Pero sí te voy a pedir, vamos a orar al Señor. Sí, eso sí vamos a hacer. Y vamos a darle gracias por ese amor derramado, por ese amor tan sencillo pero tan grande, por ese amor que estaba y que está y que estará a disposición nuestra, desde el pecador más empedernido hasta el que piense que no ha cometido falta nunca. El amor de Dios está a disposición de toda la raza humana. Padre, muchas gracias. Jesucristo, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias, porque siendo Dios como sois los tres, siendo un único Dios, en tres personas, en una pluralidad, en una unidad maravillosa manifestada sobre esta vida, sobre lo que tú has hecho, sobre todo lo que pueden contemplar nuestros ojos, pero aún más magistralmente sobre todo lo que tú puedes hacer en un corazón humano, que se ponga delante de ti, que reconozca su error y se ponga a disposición tuya. Tú puedes obrar maravillosamente en esa vida. Tú puedes, oh Dios, darle vuelta a esa vida y puedes, oh Dios, cambiarla por completo y hacer de una vida que está separada de ti un siervo o una sierva maravilloso, maravillosa para ti. Ser usado para que otros puedan venir, para que otros puedan, oh Dios del cielo, acercarse a esa luz que no somos nosotros, eres tú el que brilla en nosotros. Nosotros somos portadores de esa luz, pero no somos la luz. Juan no era luz, pero trasladaba esa luz, enseñaba la luz, mostraba esa luz. Gracias, oh Dios, por esa oportunidad. Un privilegio sin igual que tú nos das de ser portadores de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor que tú tienes y que tú ya has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios. Te damos la gloria. Te damos la honra, alabamos tu nombre, reconocemos públicamente que tú eres el Dios y que tú vas a serlo siempre por los siglos de los siglos, porque tú eres eterno y estabas desde el principio y estarás hasta el final y estás en el medio, en cada situación, delante de cada corazón, de cada persona, llamando a su puerta continuamente, aunque no haga caso, aunque esté cerrada a calicante y no quiera ser abierta, tú con todo estás llamando, con esa caballerosidad que te caracteriza, con ese amor que solamente tú tienes y que muestras al ser humano. Señor, muchas gracias. Ayúdanos en esta mañana a poder darnos cuenta y a poder recordar, Padre, y a entender que ese amor es necesario para nuestra vida y que es necesario que forme parte de nuestro ser, porque el día que no sea así estaremos de nuevo en el mundo, mezclados con las tinieblas y con la oscuridad. Por tanto, necesitamos esa luz sobre nuestra vida, que opere y que actúe cada segundo. Gracias, oh Dios. Depositamos una vez más nuestra vida en tus manos para que tú hagas con ella como quieres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga.